Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su asistencia a la cuarta sesión del Laboratorio Nacional Diversidades. En esta ocasión, Siobhan Guerrero nos va a presentar la ponencia Transracialidad versus Transgeneridad, contrastes ontológicos entre raza y género. Brevemente les hago una semblanza. Siobhan Guerrero estudió biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, tras haber ganado una medalla de bronce en la 10ª Olimpiada Internacional de Biología. Sus estudios de licenciatura se enfocaron en botánica y biología evolutiva. Posteriormente realizó una maestría y un doctorado en filosofía de la ciencia, también en la UNAM, en los cuales se especializó en biología evolutiva, explicación de biología, filosofía del sujeto y biología y filosofía de la homosexualidad. Sus áreas de especialidad son la filosofía e historia de la biología evolutiva y la filosofía e historia del sujeto, con especial énfasis en la filosofía e historia del género, la raza y la sexualidad. Es competente en las áreas de epistemología, epistemología social, ética, sociología del conocimiento, feminismo analítico y postestructuralismo francés. Finalmente, tiene diversas publicaciones en revistas arbitradas y de divulgación, así como en libros técnicos y de divulgación. Es autora de los libros Naces o te haces, la ciencia detrás de la homosexualidad, historia militar de la caloría y otros relatos sobre el cuerpo. Tenemos derecho a un futuro, Escocrítica y Ciencia Fricción, todos editados por Paidós. Ha sido árbitro para revistas de humanidades a nivel internacional. Actualmente es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Gracias, Siobhan. Gracias. Ok. Así sí me oyen bien, ¿verdad? Bueno, creo que sí me oyen bien, haga lo que haga. Bueno, pues la charla ya dijeron cómo se llama, entonces paso a la primera diapositiva. Y cuento un poco, yo creo que será de las pocas charlas donde empezamos con una portada de Vanity Fair. Pero cuento un poco la historia de cómo llegamos, digamos, a esta discusión de transgeneridad contra transracialidad. Es una historia que creo que es más o menos conocida, pero para aquellas y aquellos que no la conozcan, pues básicamente hace 2 años se hizo famosa Caitlyn Jenner, precisamente por llevar a cabo una operación de confirmación social o confirmación de género, como les dicen ahora de manera eufemística a las operaciones de cambio de sexo. Y ¿qué será? A las pocas semanas, a los pocos meses, hubo el caso de esta mujer, Rachel Dolezal, que se hizo un caso también muy famoso, porque era líder de una pequeña sección de la asociación más importante para las personas de color en Estados Unidos. Y eso generó en Estados Unidos un muy fuerte debate de por qué en el caso de Caitlyn Jenner había una aceptación del concepto de transgeneridad, e incluso se empezaba a hablar que gracias a Caitlyn Jenner y otras mujeres trans estábamos empezando a ver una normalización del concepto de transgeneridad, donde podías tener justo una portada de Vanity Fair con una mujer trans. Y sin embargo, en Estados Unidos había una respuesta de enojo, de indignación ante la noción de la transracialidad que Rachel Dolezal encarnaba. Y aquí quiero decir que este contexto no nada más, esta discusión no solo se dio en Estados Unidos. También en México hubo una serie de reacciones de indignación de parte de algunas voces líderes de la comunidad trans mexicana. Recuerdo a Alexandra Rodríguez de Ruiz profundamente indignada, usando la expresión de apropiación cultural. Ella decía que lo que estábamos viendo con el caso del concepto de transracialidad era la apropiación cultural de parte de Rachel Dolezal, no solo de la identidad afroamericana, sino de las narrativas de vida de las personas trans.
Este es un argumento que desde luego no era privativo de Alexandra, es un argumento que se usó también mucho en Estados Unidos. Esta acusación de que Rachel Dolezal de alguna manera estaba llevando a cabo una doble apropiación. Y esto llegó a tal punto que se hizo un debate donde decían que había una lógica liberal tramposa, ¿no? No quiero entrar a analizar qué querían decir con eso, pero bueno, nada más quiero señalar que el término transracialidad ya existía antes. Se le usaba sobre todo para describir la experiencia de niños adoptados por niños, como dirán en inglés, niños con etnicidad, pero con padres blancos, o sea, por ejemplo, niños asiáticos, niños afroamericanos, no lo sé, niños latinos, y entonces se decía que al crecer tenían experiencias transraciales. Este concepto desde luego es distinto al que estamos viendo en el caso de Rachel Dolezal. Ahora, en Estados Unidos hubo sobre todo indignación ante la idea de el concepto de transracialidad. En México, más allá de las voces trans que dijeron que era apropiación, hubo voces, por ejemplo, de Bernardo Bolaños, que es un académico de la UAM Coajimalpa, que dijo explícitamente que le pareció un concepto interesante. Y que le pareció un concepto interesante porque permitía describir experiencias que no teníamos manera de nombrar de otra manera. Y él explícitamente dijo que a él le parecía que, por ejemplo, la experiencia del subcomandante Marcos Galeano, de alguna manera podía ser calificada de una experiencia transracial. Él lo dejó allí, pero bueno, lo menciono porque este debate que se abre hace 2 años, donde lo que estamos de alguna manera viendo es el choque de una narrativa que se acepta y otra que se rechaza, es algo que finalmente sale de Estados Unidos, llega a México y aquí también se retoma bajo la pregunta de hasta qué punto se parecen, hasta qué punto no, hasta qué punto el concepto de transracialidad es un concepto útil. Y digamos que este sería el punto de partida de mi charla. Habría un segundo punto de partida que tiene básicamente 3 meses de haber ocurrido, que es un artículo que se publica en la revista Hipatia, que escribe Rebecca Tuvel, y que se llama En defensa del transracialismo. Y habría varias cosas que decir de ese artículo. De entrada, que generó en Estados Unidos una enorme polémica al punto de que centenares de académicos y académicas especializadas en el tema de género y raza exigieron que el artículo fuera retirado de la revista y que hubiera una retractación pública. Y el artículo, de hecho, motivó no solo críticas a Rebecca Tuvel, sino a la tradición de metafísica social analítica en temas de género y raza, diciendo que esta tradición no tenía idea de lo que estaba hablando, que ignoraban los contextos de alguna manera políticos, históricos, y que entonces el texto era inaceptable. Ahora entro a los argumentos principales del texto. Solo quiero mencionar que aquí en México, una voz importante de la comunidad LGBT, que es Omar Feliciano, diagonal Franca Polari, comentó en algún momento este texto e hizo un comentario que a mí me pareció provocador, en el buen sentido de la palabra provocador, o sea, de una provocación a pensar, donde dijo, estamos empezando a ver en México cada vez más el surgimiento de este movimiento TERF, del feminismo radical trans excluyente, que usa una serie de argumentos muy parecidos a los que se usan para descartar la idea de transracialidad, pero que el TERF los usa para descartar la posibilidad de la transgeneridad. Y el reto que nos puso de alguna manera Franca Polari fue, a ver, ustedes voces trans, contesten por qué los argumentos de las TERF de alguna manera son inaceptables en el ámbito del género y por qué son aceptables en el ámbito de la raza, ¿no? Entonces, no es que lo que vaya a intentar hacer hoy es contestarle de frente a Franca Polari, pero creo que tiene un punto que tiene que ver precisamente con la extrapolabilidad de los argumentos y que de alguna manera es lo que en lo que me voy a centrar hoy. Sí quiero decir que no me interesa tanto entrar en los detalles del artículo de Rebecca Tuvel, los mencionaré muy rápido, sino que me interesa
usarla a ella y algunas filósofas que trabajan metafísica social del género y de la raza, tratando de mostrar que han dado un tratamiento quizá demasiado simétrico de la raza y del género, y que esto es, digamos, la fuente de los problemas. Habiendo dicho eso, sí quiero decir una cosa más antes de pasar a la siguiente diapositiva. El texto de Rebecca Tuvel es un texto eminentemente normativo. Ella no está diciendo cómo funcionan la raza y el género. Ella lo que está diciendo es cómo deberíamos actuar, dado que consideramos aceptables una serie de argumentos en el ámbito del género, y que ella considera extrapolables al ámbito de la raza. Y en ese sentido hay una invitación normativa a que movamos y reconfiguramos la categoría de raza para que ésta de alguna manera funcione, válgase la expresión, mucho más cerca de la gramática del género, es decir, donde la autoidentificación tenga mayor peso sobre, por ejemplo, cuestiones que tengan que ver con la mirada de los otros, la imagen, digamos, leída por otros, la genealogía. Y en ese sentido el texto no debe ser leído como un texto descriptivo, es un texto normativo. Yo lo que quiero problematizar un poco es el presupuesto de extrapolabilidad que está de alguna manera presupuesto, no solo en el tratamiento de Rebecca, sino en el tratamiento de muchas otras filósofas que han construido la noción de raza y la noción de género de manera básicamente idéntica. Yo esperaba que eso se leyera, me queda claro que estaba yo alucinando, eso no se lee. Entonces, básicamente, ¿qué dice el texto de Rebecca Tuvel? Básicamente, ella va a decir que lo que ya les dije, ¿no? O sea, que por paridad en la manera en la cómo funcionan la raza y el género, tendríamos que aceptar los argumentos en favor de la transracialidad, porque son básicamente los mismos que aceptamos en favor de la transgeneridad. Y va a revisar 4 objeciones principales que se han usado para ir en contra de la transracialidad. La primera es la idea de que es inaceptable reclamar una identidad blanca, que es el ejemplo que está poniendo, a menos que una o uno haya crecido dentro de una experiencia negra, sí. A menos que una o uno haya crecido dentro de una experiencia negra. Dice, claramente vemos que esto no es el caso con la transgeneridad. Aceptamos que puede haber de alguna manera personas que se identifican de un género con el que no crecieron. Entonces, ¿por qué tendríamos que admitir que en el caso de la raza esto funciona distinto? La segunda objeción es la idea de que la comprensión actual de una sociedad en términos de lo que es la raza pone alguna serie de límites sobre los derechos o afirmaciones legítimas de un individuo para cambiar de raza. De nuevo, ella no niega que la raza y el género funcionen distinto. Lo que está tratando de argumentar es una tesis normativa de que deberíamos reconfigurar a la raza para que funcionara más como el género. En ese sentido, el hecho de que la raza funcione de tal manera que constriñe la posibilidad de la experiencia transracial no le parece a ella un argumento sólido. Yo voy a tratar de seguir un poco justo este segundo punto, porque creo que ella lo pasa demasiado rápido. El tercer argumento que ella rechaza es la idea de que identificarse como un miembro de otra raza de alguna manera implica un insulto o daña a los miembros de esa raza. Dice, a ver, en el caso de Rachel Dolezal no estamos viendo los casos típicos, por ejemplo, de la práctica del blackface que se veía en Estados Unidos. No estamos viendo eso, estamos viendo a alguien que de hecho tiene un compromiso político en favor de la raza negra. Entonces no queda para nada claro que esto sea el caso, como tampoco queda para nada claro que, por ejemplo, cambiar de género implique, bueno, las TERF de hecho dirían que implica un ejercicio de reapropiación de una lucha, pero otras corrientes feministas dirían que no, ¿no? Y el último argumento dice que sería un ejercicio de privilegio blanco para una persona blanca el poder cruzar a otra raza, porque de alguna manera es algo que se puede hacer. Siendo blanco puedes hacerte pasar por latino, por, no lo sé, por afroamericano, y lo contrario parece difícil.
Aquí el argumento de Rebecca Tubel básicamente va a consistir en que, de hecho, las experiencias de lo que se llama el passing, en experiencias transgenéricas, son asimétricas, que es más fácil para un hombre trans pasar por hombre cis que para una mujer trans el pasar por una mujer cis, y que nadie sobre esa base afirma que hay un privilegio injusto y que entonces la experiencia tiene que ser descartada. Estos son los 4 argumentos que da, las 4 objeciones que da Rebecca Tubel y que ella rechaza, básicamente, como he mencionado, diciendo que no son sólidas y que por tanto tendríamos que aceptar el transracialismo. Tampoco van a leer esto, lo cual es una desgracia. Por alguna razón recordaba estas pantallas más grandes. Y básicamente lo que ella va a defender es que si esta extrapolabilidad es posible es porque tanto la raza como el género funcionan con 2 mecanismos centrales, que son la autoidentificación y el reconocimiento o el tratamiento que se recibe de parte, digamos, de la sociedad. Estos son, digamos, los 2 mecanismos. Si bien no funcionan exactamente igual, por eso decía hace rato que ella aboga porque de alguna manera la raza empieza a funcionar bajo la gramática del género, es decir, donde tenga más peso la autoidentificación que el reconocimiento público, sí de alguna manera señala que son mecanismos comunes. Y pues, bueno, paso a la siguiente diapositiva. Podría parecer en este punto que, bueno, y una cosa que me faltó, nada más muy rápido, es que seguro han oído hablar de lo que en inglés se llama other kin y lo que en español siempre se me olvida cómo se llama, pero son estas experiencias de gente que es transespecies, que ya no le interesa solo cambiar de género y de raza, sino que tiene el interés por identificarse, por ejemplo, con, no lo sé, con un gato, con una pantera. Y Rebecca Tubel sí es cuidadosa de señalar que los argumentos no pueden extrapolarse hasta allá. La razón por la que ella considera que los argumentos o las experiencias o las narrativas de lo transgenérico se pueden, digamos, extrapolar a la raza, tienen que ver con que ambas son categorías habitables de alguna manera. Dentro de ambas categorías puedes tener una identidad sólida, la sociedad te puede reconocer así, te puede tratar así, y puedes actuar coherentemente desde allí. Ella dice eso no se puede hacer, por ejemplo, si yo decido actuar como un gato, por ejemplo, ¿no? O alguien que alguna vez me preguntaba, Estefanía Vela, ¿por qué no me puedo identificar con una mayonesa? Y le decía yo, porque la mayonesa no es una categoría habitable, desde allí no tienes la manera de vivir, y las otras categorías sí. Entonces, de alguna manera Rebecca Tubel pone también esta objeción, diciendo hasta dónde es exportable la idea de que podemos transitar categorías. Bueno, pues es exportable a la raza, pero no es exportable a otras especies. Aquí de paso nada más quiero mencionar que hay gente que la criticó a ella en redes diciendo, bueno, pues entonces si yo soy alguien que pertenece al proletariado, entonces voy a hacer un tránsito de clase para decir ahora que estoy en la burguesía, y por supuesto eso no significa nada, ¿no? Ese comentario que suena a broma de alguna manera ilustra el punto que yo quiero hacer, y es que las categorías no funcionan igual, no solo en términos de clase contra género y raza, sino también cuando contraponemos género y raza. Y aquí sí llego a, digamos, ¿por qué merece la pena esta discusión? Podrían decir, bueno, a ti te importa porque eres trans y al resto de la unidad que le importa. Hay más razones. Primero, y quiero, por eso decía que no solo me interesa, digamos, problematizar el texto de Rebecca Tubel, sino lo que veo como una serie de problemas que están empezando a ocurrir, no solo en la metafísica social analítica, sino incluso dentro de lo que podríamos llamar humanidades críticas. El primer ejemplo que querría yo dar es cómo el concepto de interseccionalidad ha empezado de alguna manera a homologar las distintas variables con las que vamos de alguna manera construyendo posiciones sociales. Por eso puse ese cuadrito ahí de un espacio tridimensional, porque lo que ha empezado a pasar, y esto no es un argumento que se me ha ocurrido a mí, digo se me ocurrió a mí, luego me di cuenta que ya lo había dicho alguien más, que es un argumento, por ejemplo, que tiene Jasbir Puar,
en su enfoque sobre los ensamblajes. Dice, la gran tragedia del concepto de interseccionalidad es que lo acuña Kimberly Crenshaw para tratar de señalar que la experiencia, por ejemplo, de las mujeres negras no es de alguna manera la resultante de combinar, como si fueran vectores, la experiencia de los hombres negros y las mujeres blancas, que no funciona así, que no puedo yo de alguna manera tomar el eje de raza y el eje de género y simplemente decir, bueno, entonces la experiencia de una mujer negra son estas coordenadas. El punto de Kimberly Crenshaw era, así no funciona esto. O sea, no funciona como si fuera un vector. Y sin embargo, la gran tragedia del concepto de interseccionalidad es que ha empezado a ser leído como si fueran vectores. La gente empieza a describirlo así, como que estás describiendo la posición que ocupas en una variable que es clase, en una variable que es género, en una variable que es raza, en otra variable que es orientación sexual, lenguaje, etnicidad. Y de alguna manera eso inadvertidamente homologa a todas estas categorías como si fueran lo mismo, como si todas fueran simplemente dimensiones, y le deja de prestar atención a la pregunta de cómo es que funcionan, cómo es que cada una de estas categorías funciona, cuáles son los procesos que están detrás. En ese sentido, creo que Rebecca Tuvel, su texto es sintomático de un problema mayor, tanto en metafísica social como en humanidades críticas, y es que inadvertidamente hemos empezado a tratar a las categorías como si simplemente fueran eso, variables de posiciones sociales. Y creo que eso es problemático. Eso nos pasa además ahora, cuando pasa también mucho, por ejemplo, en estudios de sexualidad, cuando empezamos a mapear todas las diversidades sexogenéricas como si todas cupieran en el acrónimo LGBT. Porque claro, de alguna manera hemos caído, y este es un término que alguna vez se me ocurrió que es pésimo, pero no tengo otro, de alguna manera una especie de tratamiento empírico de decir, bueno, yo puedo mapear en un espacio n-dimensional cualquier experiencia de cualquier parte del mundo, diciendo, bueno, fulanito tiene prácticas homoeróticas y tiene, no sé, tal etnicidad y tal cosa, y pensar de alguna manera que yo puedo mapear eso, diciendo, bueno, si tiene prácticas homoeróticas lo mapeo, digamos, en el valor adecuado dentro de la variable orientación sexual. Si se dan cuenta, eso despoja del significado que cada cultura le da a cómo habita las categorías sexogenéricas, ¿no? Entonces, sería de alguna manera muy fácil, por ejemplo, decir la homosexualidad siempre ha estado allí, simplemente ha tenido otros nombres, y justo ese movimiento de alguna manera lo que pone en evidencia es cómo estamos tratando las distintas experiencias como si pudieran reducirse a vectores. Creo que es un problema grave que tenemos en humanidades críticas, donde estamos perdiendo justo esta dimensión del significado que cada cultura y que cada sujeto le da. Y esa es, digamos, una razón por la que esta discusión de lo transgenérico y lo transracial me parece importante, porque en el fondo de la discusión está la idea de que estas categorías funcionan igual, de que de alguna manera están gobernadas por los mismos procesos, por las mismas dinámicas, y por eso esta broma que le hacen, bueno, pues si yo soy proletaria, entonces mañana digo que soy burguesa y problema resuelto, porque está de alguna manera este compromiso ingenuo. En ese sentido, esta categoría me parece que ilumina un problema mayor que tiene que ver con este aplanamiento que estamos haciendo, y que también es importante, no solo en el ámbito de la interseccionalidad, sino por ejemplo en el ámbito del privilegio. También hemos empezado a dar un tratamiento del concepto de privilegio como si de alguna manera lo pudiéramos tratar de nuevo como algo que está en un campo vectorial, y entonces construimos feministómetros en términos de opresiones. Y esto de nuevo pierde de vista que no funciona igual, por ejemplo, el privilegio cuando lo tratas estadísticamente, cuando hay una diferencia estadísticamente significativa entre grupos, a cómo funciona el privilegio como una experiencia fenomenológica. En ambos casos, en el de la interseccionalidad y en este, me parece que lo que estamos viendo es de nuevo este tratamiento aplanado de alguna manera de distintas categorías que usamos en humanidades críticas. Y finalmente me parece que es una discusión importante porque, en efecto, los argumentos que está usando Rebecca Tuvel sí evocan a los argumentos del feminismo transexcluyente para decir por qué la experiencia de la transgeneridad
es inaceptable, ¿no? Entonces el argumento normativo de hecho puede jalar en ambas direcciones. Rebecca Tubel la jala en un lado, pero el feminismo TERF querría jalarlo en otro, ¿no? Entonces, podría decir más cosas en este punto, pero bueno, espero que quede clara que la discusión sobre transgeneridad y transracialidad no solo es importante para las personas que de alguna manera estén allí, sino para una discusión mucho más profunda acerca de qué vamos a hacer con la manera en la que estamos tratando las categorías. Y lo que voy a hacer, no sé si crítica es la palabra adecuada, pero me voy a centrar en dos puntos. Me voy a centrar sobre todo en el primero. El tercer punto está allí para decir que de eso no voy a hablar, pero que sería importante hablar de eso. El primero es que hay una serie de sesgos en la tradición analítica en metafísica social que están tratando de construir las categorías de género y raza como si fueran esencialmente no lo mismo, pero digamos gobernadas por lógicas muy semejantes, y que este presupuesto es el presupuesto del cual no solo arranca Rebecca Tubel, porque de hecho ella parte del trabajo de Sally Haslanger, que es probablemente la gran ontóloga de lo social en temas de género, y que yo creo que es algo que desde otras tradiciones en humanidades no se aceptaría, ¿no? Entonces me voy a concentrar en ese punto. Sí menciono este segundo punto de la falta de atención a la historia y política de las luchas. Lo mencionaré muy brevemente porque la gente que le hizo la crítica a Tubel de alguna manera también le hace una crítica a la metafísica social diciendo: ustedes están olvidando de la historia y de la política, y olvidarse de la historia y la política implica, por ejemplo, dejar de lado cosas como el deseo y el poder. O sea, no vamos a ver en lo que sigue, que me estoy tardando demasiado, que el deseo tenga ningún papel en la constitución de la noción de transgeneridad. Y eso es muy raro. Incluso porque dentro de las tradiciones, por ejemplo en psicoanálisis y psiquiatría, el tema, por ejemplo, de cierto tipo de transexualidad que se caracterizaba como autoginofílica, era un tema que sistemáticamente surgía. A ver, usted tiene una fantasía por imaginarse, por erotizarse así, o no la tiene. Entonces ahí hay un tema, el tema del deseo, que no solo recorrió, digamos, a la psiquiatría, sino que está presente en otras tradiciones en humanidades críticas, e igual que el tema del poder. Simplemente lo menciono para decir que esto no va a figurar aquí. Esto no quiere decir que no figure en ningún lado. Creo que, por ejemplo, el enfoque de los ensamblajes, que tiene una génesis en Deleuze vía Masumi llegando a Jasbir Puar, es un buen ejemplo de alguien que se toma en serio una manera de pensar cómo se combinan el género y la raza, sin pensarlas como un espacio vectorial, ¿no? Entonces, que es lo que creo que va a ser lo que estoy criticando aquí. Y entonces, dado eso, lo que estoy tratando de plantear es que las preguntas centrales, los presupuestos centrales que yo veo que emergen de esta discusión, desde el principio, desde el choque entre las figuras de Dolezal y Caitlyn Jenner, y después con el artículo de Rebecca Tubel, es cuál es la naturaleza de alguna manera ontológica de la raza y cuál es la del género. ¿Realmente son tan parecidos o no? Porque en función de cómo respondamos esa pregunta es si juzgamos que son extrapolables o no. Y esto de que yo no esté proyectando, esto es un poco confuso. Y como decía hace rato, en el caso de Rebecca Tubel, ella presupone que precisamente como los dos mecanismos de alguna manera son centrales, aunque admite que no funcionan igual, de alguna manera eso permite decir que si mueves un poco la noción de raza, para que tenga más peso la noción de autoidentificación, entonces el concepto de transracialidad de alguna manera sí marcha. Y como decía, no me interesa tanto criticar al texto de Rebecca Tubel en sí, sí lo haré, sino mostrar que hay una serie de elementos, digamos, en la tradición de metafísica social sobre el género y raza, que sí han dado este tratamiento homólogo a las categorías de género y raza, y que quizás es hora de empezar a pensarlas con más cuidado. Entonces empiezo aquí con alguien que es muy conocido en filosofía, que es Ian Hacking, que enuncia una serie de 4 tesis que según él son, digamos, características de toda posición en constructivismo social. Quiero señalar 2 elementos. El primero es que él dice, no todo constructivismo social sostiene las 4 tesis. Por lo menos todo constructivismo social sostiene la 0 y la 1.
La 0, que es la tesis de que las categorías están naturalizadas, porque dice, sería inútil argumentar en favor de la construcción social de algo que todo el mundo admite como construido socialmente. O sea, normalmente generas un argumento de construcción social cuando no es claro que hay una construcción social detrás, es decir, cuando la categoría está naturalizada. Entonces, Hacking lo pone como un presupuesto 0, y después de eso dice que lo que sí comparte todo constructivismo social es una tesis de contingencia, diciendo que en efecto X cosa no tendría por qué haber existido, no tendría que haber sido como es, o X como es en el presente, no está determinada por la naturaleza de las cosas, no era inevitable. Dice, por lo menos todos los constructivismos van a sostener 0 y 1, hay constructivismos que además dan el paso a 2, que es la tesis de la indeseabilidad, diciendo X de hecho está mal. Y finalmente el punto 3, una tesis abolicionista, que dice estaríamos mejor sin eso. ¿Por qué pongo esto? Porque de alguna manera este mapeo que hace Hacking, si se dan cuenta, es un mapeo de tipos de constructivismo en términos de compromisos, pero no necesariamente señalando si hay mecanismos distintos. Y ese sería un mapeo distinto. Pongo esto porque de alguna manera las posiciones que siguen y que voy a tratar de revisar rápidamente en metafísica social del género, de alguna manera todas sostienen por lo menos hasta 2 y algunas sostienen hasta 3. Y aquí hay una diferencia que no nada más es filosófica, sino que es política. Hay constructivismos sociales sobre la categoría de género, los veremos adelante, que son abiertamente abolicionistas. Es decir, consideran que la única manera de superar el patriarcado es superando el género, superando las nociones de hombre y mujer, pero no todos los feminismos ni todas las posiciones tendrían un compromiso abolicionista, aunque todas tendrían un compromiso por lo menos hasta la tesis de la indeseabilidad. La cosa se pone interesante porque lo que tendríamos que hacer quizás es indagar qué tipos de mecanismos están en operación. Y aquí paso a otra cosa que esperaba que pudiera leerse, pero claramente no, que es justamente el trabajo de Sally Haslanger, que es un trabajo desde el cual arranca el texto de Rebecca Tuvel. Y hay que hacerle justicia a Sally Haslanger reconociendo que por lo menos ella sí reconoce que hay 2 mecanismos de construcción social distintos. En lo que yo voy a mencionar no se nota, y de hecho en las nociones que ella da de raza y género no se nota, pero ella ha distinguido en lo que ella llama una construcción social causal y una construcción social constitutiva. O sea, la construcción social causal involucra literalmente un involucramiento material de los sujetos en la transformación del mundo, de los cuerpos o de algo. La construcción social constitutiva implica tratar a los sujetos distintos en función de cómo los representamos o de cómo los presentamos. Entonces, ella sí tiene claro que hay mecanismos de construcción social distintos y sin embargo, paradójicamente no se traducen los recuentos que da sobre género y raza porque les da un tratamiento muy parecido. Ahora, yo no estoy diciendo que tendría que haberse un tratamiento distinto en función de estas dos, digamos, de estos 2 mecanismos, pero alguien que está consciente, digamos, de que hay mecanismos distintos, podría haber elaborado un poco más quizás acerca de qué mecanismos operan en cada caso, pero bueno, el proyecto general de Sally Haslanger retoma las 4 tesis de Hacking, porque de hecho ella dice que la importancia de las categorías tanto de género como raza es que estas nos sirven para identificar y explicar inequidades persistentes y que necesitamos, por ejemplo, un marco que sea sensible tanto a las semejanzas como a las diferencias entre hombres y entre machos y hembras y entre las semejanzas y diferencias entre individuos de grupos demarcados en términos del color. Y bueno, les ahorro lo que dice ahí, pero básicamente ella sí tiene un compromiso donde explícitamente dice el estado actual en términos de raza y género es indeseable y de hecho lo mejor sería que prescindiéramos de estos conceptos. Esto se va a ver, bueno, no se va a ver ahí, pero créanme,
Ella de hecho da la siguiente definición de lo que es una mujer, así se avienta a definirlo, dice, un sujeto ese es una mujer, sí, solo sí, por definición, está sistemáticamente subordinado o subordinada a lo largo de algunas dimensiones, sean estas económicas, políticas, legales, sociales, y ese está marcada como un blanco para este tratamiento a partir de rasgos corporales observados o imaginados que se presumen como evidencia de un rol femenino en la reproducción y da una definición simétrica de lo que sería ser un hombre. En principio ella intenta que esta definición no sea transfóbica, de hecho por eso dice observados o imaginados. De paso señalo que sí es transfóbica porque está presuponiendo de alguna manera que, o sea, la definición implicaría que una mujer transgénero que no pasa, pues no es mujer, porque de alguna manera no va a recibir este tratamiento porque no tiene rasgos leídos así, ¿no? Pero bueno, quizá eso tendría que escribirlo de una manera más clara. Y ella continúa elaborando esto, lo termina de alguna manera por separar en tesis y termina por afirmar de alguna manera que es consustancial al concepto de mujer el estar en una posición de opresión y de subordinación. Esta es una definición interesante porque hace que sea imposible para un feminismo que toma esta noción de mujer el no ser abolicionista del género. Porque de hecho ella dice una mujer es aquel sujeto que está en una posición de opresión en función de las propiedades reales o imaginadas. Y dada esa manera de construir la noción de mujer, si se dan cuenta, la noción de mujer no puede subsistir como categoría coherente una vez que has eliminado la opresión. A mí me parece un movimiento problemático porque si bien entiendo que hay posiciones abolicionistas, creo que tendrías que defenderlas de frente y no contrabandearlas a través de la definición que des de mujer. Y tampoco me parece que todo el mundo esté tan en claro que lo mejor que haya que hacer sea desaparecer las categorías de hombre o de mujer. En ese sentido creo que la definición que da Sally Haslanger es problemática. Pero bueno, me estoy perdiendo, digamos, quizás demasiado en su definición de lo que es una mujer y de lo que es un hombre. Y lo que quiero que vean es que da una definición de un grupo racializado, que es muy parecida, ¿no? Un grupo está racializado, sí, solo sí, por definición, sus miembros están socialmente posicionados como subordinados o privilegiados a lo largo de alguna dimensión económica, política, legal, social, etcétera. Y el grupo está marcado como un blanco para este tratamiento a partir de rasgos corporales observados o imaginados que se presumen evidencia de vínculos ancestrales a cierta región geográfica, ¿no? Si se dan cuenta, es una definición muy parecida. De alguna manera vuelve a ser consustancial la idea de opresión, vuelve a ser consustancial la idea de que no tienen que ser rasgos que de hecho estén ahí, sino rasgos que se perciben como que están allí. Y esto de hecho es precisamente es esto lo que va a permitir, el hecho de que la definición de raza sea tan parecida a la de género, lo que le va a permitir a Rebecca Tubel decir, bueno, si esta es la manera en la que estamos definiendo género y raza, entonces la manera en la que funciona la noción de transgeneridad tiene que ser perfectamente extrapolable para que se acepte la noción de transracialidad, ¿no? Aquí me salté una serie de citas porque de hecho Sally Haslanger primero da una definición, luego la va separando y luego de hecho da una definición más contextualizada. Aquí pongo la de raza, que vuelve a tener estos tres elementos, ¿no? Entonces, de nuevo, vuelve a ser el caso que hay una especie de compromiso inadvertido, bueno, no sé si sea inadvertido, pero que está ahí un compromiso con un abolicionismo que quizá no es defendido explícitamente, sino que está ya en la definición. Ahora, no quiero, o sea, hacer una lectura de más autoras dentro de la tradición de metafísica social sobre el género, pero sí pongo esta tablita no para ir paso a paso, sino simplemente para señalar
que hay más autoras que dan recuentos ligeramente distintos, pero que en muchos casos se presupone que la manera en la que funciona la raza se puede construir en función de la manera en la cómo funciona el género. Y ojo, aquí puse a Simone de Beauvoir y Judith Butler, y una cosa que debí haber aclarado es que no es mi interpretación ni de Simone de Beauvoir ni de Judith Butler, sino es la interpretación que hace, si no me equivoco, Mary Mikola, de estas dos filósofas, tratando un poco de mapearlas ella misma dentro de distintas posiciones en metafísica social del género. La paso relativamente rápido. Ella básicamente afirma que, por ejemplo, todo el feminismo de la segunda ola tiene un compromiso con la distinción sexo-género, como análogo a la distinción naturaleza-cultura, y que asume la estabilidad metafísica de la noción de sexo. Es decir, el sexo siempre ha nombrado una categoría a través de toda cultura, incluso si epistemológicamente los criterios no han sido claros, pero de alguna manera dice, el sexo estaba allí, pero no sabíamos cómo demarcarlo. Dice, y una ruptura que vemos con el feminismo en la tercera ola es precisamente que esto deja de aceptarse. Y entonces viene una serie de preguntas sobre, entonces, ¿cómo vamos a definir a los hombres y a las mujeres si hemos roto con este compromiso? Me salto esto, solo quiero señalar que los recuentos son muy parecidos. Por ejemplo, el de Sally Haslanger, que es el que les mencionaba, que es abolicionista, habla de que se constituyen colectivamente en términos de cómo se trata a un sujeto. Esta mujer, Asta Christiana, perdón, no tengo ni idea cómo se dice su apellido, da un recuento muy parecido al de Sally Haslanger, simplemente, bueno, y no sé cómo se diga en español, conferalism, entonces puse conferalismo, que suena horrible, que la única diferencia real que yo veo importante con Sally Haslanger es que ella no es abiertamente abolicionista, ella no pone en su recuento un compromiso con el abolicionismo, simplemente dice que el género de alguna manera es una propiedad social que rastrea propiedades biológicas que serían el sexo, ¿no? Entonces, bueno, me salto este cuadrito, simplemente es para lo que quería, esto tiene un láser, ¿no? Pero quién sabe dónde está, bueno, no importa. Lo único que quería señalar es que son varias las filósofas que consideran que es extrapolable el tratamiento que le damos a la raza en función de cómo hemos definido el género. Y lo hacen de distintas maneras. Algunas son abolicionistas, otras no. Pero todas de alguna manera tienen este compromiso. Y es aquí donde creo que la cuestión se pone más interesante y es la pregunta de qué tan fuerte es este compromiso. Y la gente que hace epistemología feminista ha retomado categorías en epistemología para tratar de pensar al género. Y no es que yo sea muy ducha en ellas, pero creo que aquí son relevantes. Y por eso pongo este meme. Porque este meme de alguna manera está expresando una idea central y es cuando llegan y le preguntan, ¿es niño o niña? Responde, no lo sé, todavía no habla. Y de alguna manera todo el mundo cacha el sentido del meme y es la autoridad epistémica fundamental para decidir tu identidad de género siempre serás tú misma o tú mismo. De alguna manera pareciera que la primera persona tiene una posición epistemológicamente privilegiada con respecto al autoconocimiento en lo que tiene que ver con la identidad de género. O sea, de alguna manera lo que hemos visto en los últimos 60, 70 años quizá, es que la construcción histórica de la noción de género, no de toda la noción de género, porque es algo que diré un poco justo en la siguiente diapositiva, no de todos los elementos que conforman al género, pero sí de una parte importante del género, que es la identidad de género, es algo que de alguna manera solo la primera persona puede acceder a eso, solo la primera persona puede testimoniarlo. Y en ese sentido ocupa una posición de autoridad privilegiada. Y esto desde luego no ocurre en el tema de la raza. Ahora, yo no estoy diciendo que Rebecca Tubel no esté consciente de eso. De hecho, ella explícitamente dice, yo sé que esto funciona distinto. Y creo que también las otras filósofas están conscientes de eso.
la pregunta que yo haría es si este contraste epistemológico entre raza y género de alguna manera no apunta a dos cosas que son las que vienen en las siguientes diapositivas, que son un contraste ontológico más profundo y finalmente un contraste político que explica por qué, si bien estas dos son ontologías históricas, en el sentido que se han construido y son históricas, ¿por qué sin embargo funcionan distinto? Oh, por Dios, dije hablar 40 minutos y ya no lo conseguí. Y bueno, esto es básicamente lo que estaba diciendo. Ambas son categorías identitarias, aceptamos eso, pero la categoría de raza parece que no se puede de alguna manera desdoblar en las partes o en nada homólogo a las partes que tienen la categoría de género. La categoría de género de alguna manera la desdoblamos en la noción de identidad de género, de rol, expresión de género. Y en ese sentido consideramos que hay por lo menos una parte importante del género que funciona epistemológicamente distinto. Y yo diría que no nada más es que funcione epistemológicamente distinto, sino que hay un elemento subjetivo, no en el sentido que sea caprichoso, sino que tiene que ver con que a la hora de testimoniar el género, de alguna manera el sujeto se presenta con cierta coherencia ante sí mismo y ante los demás. Y esa coherencia de alguna manera sí depende radicalmente de la imagen que el sujeto está tratando de avanzar de sí mismo. Y parecería, o por lo menos mi hipótesis, es que no tenemos un elemento análogo en la noción de raza, que no tenemos un elemento análogo donde esté este elemento de una subjetividad epistemológica, de algo que le sea solamente accesible. De hecho, en mucha etnografía sobre raza, los niños se enteran por otros de la raza que tienen, ¿no? La raza normalmente te la informan los demás, y no es algo que tú les informes a ellos. Y si bien es algo que terminamos introyectando, y quizás aquí es donde las categorías de la metafísica social analítica, por lo menos de estas autoras, no son suficientemente poderosas para teorizar esto, sí parecería que en el tema de identidad de género, la manera en la que se testimonia esta identidad tiene que ver con un elemento no solo de declarar algo que está allí, sino de constituirlo. Y en ese sentido, por eso mucha discusión en estudios trans dice, bueno, es el acto de la declaración de la identidad de género lo que de alguna manera nos coloca así, y esto es algo que finalmente están reconociendo las leyes. Entonces ahí, por ejemplo, si vemos cómo funciona el dispositivo ahora en México, por ejemplo en la Ciudad de México, el dispositivo legal, lo que estamos viendo es que el dispositivo legal le está dando un mayor peso en el caso del género, en el caso de la identidad de género, precisamente esta capacidad de autopresentación. De alguna manera estamos viendo una especie de movimiento histórico donde el género empieza cada vez más a funcionar así. Incluso hay personas que se sorprenden de, bueno, ahora hay lugares en esta ciudad donde tú no puedes presumir el género de nadie hasta que se lo preguntes. Y desde luego que estamos viendo algo que es un cambio gradual. Podríamos decir que de alguna manera los juegos del género han ido cambiando. Pero el hecho de que ahora tienes un aval legal muestra cierta tendencia histórica hacia una configuración no solo epistemológica, sino yo diría donde el género se constituye en acto de declaración, donde el sujeto lo presenta, y eso también hace que el sujeto se constituya a sí mismo como un sujeto con cierta coherencia. Y yo diría que no hay una cosa análoga a eso. Aquí podrían decirme, bueno, Rebecca Tubel quizá acepta eso sin ningún problema, pero diría hay que mover la raza de todas maneras hacia la lógica, digamos, del género, porque será liberador. Y aquí es donde yo haría un último contraste, que es que una pregunta que sí considero que está perdida en el caso del artículo de Rebecca Tubel es ¿cuál sería la utilidad política de este movimiento? ¿Cuál es la utilidad política que nos puede dar un concepto de transracialidad? Bernardo Bolaños por lo menos señalaba que podríamos comprender experiencias como la del subcomandante Marcos, pero aquí de nuevo suponía yo que esto se podía leer mejor. Sí creo que hay que poner atención a cómo se han configurado las luchas políticas e identitarias en el ámbito de la raza y en el ámbito del género. Básicamente en el ámbito de la raza ha habido una resistencia a la apropiación cultural, ha habido una defensa de una identidad colectiva,
Y con esto no quiero dar a entender que hay una especie de esencialismo, pero sin duda que había una defensa, digamos, más colectiva de una identidad que incluso se defiende en términos políticos. Incluso las posiciones abolicionistas dentro de la raza siempre se encuentran con posiciones escépticas que dicen sí, abandonamos las nociones de raza, abandonamos también la posibilidad de hacer política desde allí. Y en ese sentido la trayectoria histórica de los feminismos es un poco distinta, porque de hecho lo que hemos visto es que se ha ido apartando de la idea de un sujeto, como sería la mujer, en favor de un sujeto cada vez más, si quieren, borroso, que serían las mujeres, o incluso a un sujeto del feminismo que ya ni siquiera son las mujeres, sino que son distintas configuraciones corporales identitarias. O sea, es la ampliación de un sujeto del feminismo y el reconocimiento de una serie de diversidades. Y pongo estos dos párrafos de alguna manera para colapsar lo que yo veo como dos trayectorias históricas distintas. Y entonces creo que la gran pregunta que estaba perdida en el texto de Rebecca Tubel es, más allá de que de facto no funcionan igual, si pudiéramos mover la gramática de la raza para acercarla a la gramática del género, ¿qué exactamente es lo que ganaríamos políticamente con ese movimiento? Que creo que es la pregunta que está extraviada y creo que de alguna manera es la pregunta que genera esta molestia sustancial de parte de los detractores de este texto, que no solo, como decía, se quejaron de Rebecca Tubel, sino que se quejan de toda la tradición de metafísica social de raigambre analítica, diciendo esta tradición no se está haciendo quizás la pregunta importante, y es ¿qué ganaríamos? ¿Qué ganaríamos con eso? Parece que esa es la pregunta que Rebecca Tubel y esta tradición no podrían contestar, ¿no? ¿Por qué tendríamos que suponer que funcionan igual? ¿Qué nos da eso? Cuando de hecho las luchas parece que han divergido radicalmente, ¿no? Entonces, para empezar a cerrar, porque ya llevo 50 minutos, oh por Dios, tendría una serie de conclusiones tentativas. De ninguna manera pretendo que lo que he dicho cierre esta discusión. De hecho, yo llegué a esta discusión porque me parecía que se había vuelto relevante y como ven, pues el artículo tiene unos 3 meses de haber sido publicado. Entonces, lo que básicamente quiero enunciar son una serie de conclusiones, pero de alguna manera tentativas. Primero señalaría lo que ya dije, que hablar de construcción social es hablar de muchos mecanismos y dinámicas diferentes. Creo que tenemos que empezar a prestarle atención a esto, porque parece que en algún nivel lo sabemos, y sin embargo la manera en la que tratamos términos como interseccionalidad, privilegio o incluso posición social, de alguna manera implícitamente está homologando estas categorías como si fueran lo mismo. Las está colapsando como si fuera posible tratarlas como un espacio vectorial. Dejamos de poner atención a las dinámicas que las gobiernan, que son distintas. Sí creo que por lo menos las autoras que he mencionado sí tienen parte de la culpa en dar recuentos demasiado parecidos, tanto del género como de la raza, y que ellas de alguna manera están olvidando poner atención a mecanismos distintos, y que en ese sentido hay un olvido, digamos, de esta historia, ¿no? Que yo diría que este olvido de esta historia y de esta política es lo que al final del día socavaría la posibilidad de la extrapolabilidad, porque podríamos decir, bueno, sí, quizás formalmente sería posible cambiar la gramática de la raza, pero ¿qué nos va a dar esto? Y bueno, pues esta es la que estaba mencionando, entonces me la salto a la 3. Y bueno, una cosa que quizás es muy Foucaultiana, es decir, que investigar, digamos, las partes más marginales de cómo funcionan las categorías, como sería la transracialidad y la transgeneridad, que parece que no están en el corazón del pensamiento de estas filósofas, termina por mostrarnos de alguna manera los límites de sus propios análisis, ¿no? Entonces quizá prestarle atención de alguna manera a estas categorías marginales sirve para iluminar los límites de cómo hemos estado comprendiendo estas categorías. Y bueno, pues simplemente no sé cómo ponerle a la figura del espacio vectorial. Pongo una especie de cartesianismo de lo social, pero no es un gran nombre. Y finalmente sí quiero señalar que me parece
que tendríamos que dejar de construir las categorías de tal manera que sesguen la discusión en favor o en contra del abolicionismo. Creo que defender el abolicionismo tanto de raza como de género es algo que se tiene que hacer de manera explícita e independiente de la manera en la que se dan estas definiciones. Y bueno, pues esta creo que era mi última diapositiva. Simplemente cierro dándole las gracias a una amiga con la cual me he matado discutiendo cómo funciona el género, y ella me dice: toda esta discusión con la metafísica social no sirve de nada, hay que ir a leer a metafísicas continentales. Y le digo: yo sí creo que sirve de algo, o sea, sí creo que está poniendo una serie de tensiones sobre la mesa del rol que tiene, por ejemplo, la intencionalidad colectiva, del rol que tiene como una serie de alguna manera de recuentos que están en la tablita que no me tuve a explicar, pero que de alguna manera sí juegan en el género. Entonces yo sí creo que esta tradición tiene algo que aportar, pero sí creo que por lo menos lo que hemos visto en el caso de Rebeca Tubel es que la gran pregunta, que es la pregunta política, ¿cuál sería la utilidad de mover la gramática de la raza hacia la gramática del género? ¿Cuál sería la utilidad de esto? Porque digo, lo que hace, por ejemplo, el feminismo trans excluyente, de alguna manera es lo contrario, tratar de mover la gramática del género a la gramática de la raza para negar que exista algo así como un concepto de identidad de género, desplazar por tanto la autoridad de la que goza ahora la primera persona en el plano de la identidad de género, para que sea entonces una cuestión de reconocimiento colectivo, y en ese momento pues no quedaría anulada la posibilidad de una experiencia transgénero, pero sí quedaría obstaculizada. Y bueno, pues eso es todo. Gracias. ¿Quieres agrupar las preguntas? Pues como en grupos de 3, ¿Sí? a no ser brutales. Vamos a pasar a una sesión de preguntas. Vamos a agruparlas en 3. ¿Quién más tiene alguna? ¿Pueden decir por favor su nombre? ¿Quién más? Bueno, pues no hay ninguna más. Moisés. Gracias. Yo soy Moisés Vaca, investigador de filosóficas. Yo tengo solo 2 comentarios. Uno es de aclaración sobre Sally Hans Langer. Hace poco la tuvimos aquí en Filosóficas en la Cátedra Gauss, y ella no es abolicionista ni del género ni de la raza. Entonces yo creo, o sea, en su libro, de hecho, los últimos capítulos son una defensa de la categoría social de raza con utilidad, digamos, ¿no? Y lo mismo con la de género. Entonces yo creo que tu crítica podría ser, de hecho, mucho más fuerte y decir, bueno, de tu definición se sigue que debería ser abolicionista, porque en la definición está metida la idea de que una mujer siempre está en un rol de opresión, y lo mismo en el caso de la raza, ¿no? O de privilegio, dependiendo el género en el que estás o la raza en la que estás socialmente, ¿no? Bueno, eso era algo nimio. Y luego, lo que yo entendí de tu plática es que básicamente hay 3 contrastes, uno epistemológico, uno metafísico y uno político, con las 2 entidades, digamos, ¿no? La raza y el género. Y sobre el epistemológico y el metafísico, tú sostienes que en el caso de la identidad de género como tal, el autoconocimiento tiene autoridad epistémica suficiente para determinarlo, o sea, la primera persona es la autoridad adecuada, y de ahí se sigue el metafísico, que es que, digamos, el testimonio constituye el género, mientras que en el de raza lo declara, dijiste, ¿no? Aquí la pregunta, y esto solo es una invitación a continuar el diálogo, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta sería ¿por qué? ¿No? ¿Por qué es que en el caso del género el autoconocimiento es la autoridad adecuada, mientras que en el caso de la raza no? Supongo que es algo que Tubel podría tratar de presionar, ¿no? La idea de, bueno, pues tal vez quizá, ahorita voy al contraste político, que me parece el determinante, ¿no? Pero desde el punto de vista epistemológico, la pregunta surgiría después, ¿por qué no pensar en la raza de esta forma? O viceversa, como mencionas tú, ¿no? También, peligrosamente, la idea de que la primera persona no sea la autoridad epistémica adecuada para la identificación genérica, ¿no? Entonces eso simplemente es una invitación a decir, efectivamente parece que esto es así, yo estoy de acuerdo contigo, pero la pregunta sería, ¿por qué
es que existe este contraste, que este contraste es real y está sustentado, más allá del movimiento que lo ha venido impulsando, digamos, ¿no? Que se distingue del de raza. Y finalmente, sobre el contraste político, yo estoy de acuerdo contigo. Tú sabes que yo soy abolicionista de la raza, natural y social. Creo que es un concepto que no ayuda y que no es necesario para combatir la opresión de grupos étnicos usualmente oprimidos o históricamente oprimidos, ¿no? Que es usualmente el argumento que se da para mantenerlo desde la perspectiva social. Mi pregunta es, ¿qué piensas tú con respecto al abolicionismo de género como tal? Si ayudaría o no ayudaría en la historia de opresión de los diferentes grupos. Eso es lo que quiero decir. ¿Alguien más? ¿Axel? Bueno, pues primero, pues obviamente me encantó tu plática, me parece que arroja mucha luz. Soy Axel Barceló, mucho gusto. Pero tengo que, bueno, como filósofo, analítico, que se dedica a la metafísica, bla, 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 pues agradezco que nos defiendas y defiendo un poco más, porque la idea de que la pregunta fundamental es cómo vamos a dibujar las líneas de nuestras categorías habitables de tal manera que contribuyan a la justicia social, no es una idea ajena a la tradición analítica, ¿no? O sea, desde que empezó el debate de Dolores Alaya en el 2015, Mina Krishnamurti ya había escrito acerca de que si vamos a dar una respuesta a esta pregunta tiene que ser guiada últimamente por esta pregunta, ¿no? Entonces no me parece que sea tan justo decir que es algo que hemos olvidado en filosofía analítica, aunque es cierto que no le hemos dado la suficiente importancia. Yo creo que en eso tienes mucha razón. Y de todos los argumentos que tú presentas, creo que el que me parece más profundo es precisamente el de ¿por qué es tan peligroso ignorar las circunstancias históricas en las que se construyen estas categorías? Y precisamente porque el papel de apropiación cultural juega un papel muy distinto en la historia de la categoría de afroamericano que la que juega cualquier categoría habitable de género. Que es, creo que tú también lo explicaste, bueno, no te metiste mucho ahí, pero a mí me hubiera gustado que hubieras dicho más, porque tiene que ver con el hecho de que las estrategias de borrado de la experiencia afroamericana han sido muy distintas a las estrategias que se han dado de discriminación y borrado de la experiencia de las minorías de género, ¿no? Entonces, por eso es que es tan importante para los afroamericanos negar la transracialidad, ¿no? Entonces, una vez que nos damos cuenta de la importancia de este tipo de borrado, pues tenemos que preguntarnos si efectivamente el borrado, por ejemplo, de las contribuciones que han hecho culturalmente las minorías de género a la construcción de nuestra cultura son similares a los borrados de por ejemplo, apropiación de las contribuciones de las minorías étnicas, no solamente en Estados Unidos, sino en otros países, o si también ahí hay similitudes. Creo que tú tienes razón de que, por lo menos, prima facie, parecería que las diferencias son muy, muy radicales, pero creo que sí tendría uno como que ligar más fino para ver si efectivamente no hay algo similar a la apropiación cultural del lado de las minorías de género. Y la razón por la cual digo esto es, bueno, ya que estamos hablando de las contribuciones que se están haciendo aquí, Paloma Hernández, que también escribió sobre esto, bueno, también comentó sobre esto, ella precisamente también defiende que la diferencia es radical y que por lo tanto no se puede pasar de una a otra. Y una de las cosas que ella decía era, supongo que todavía la dice, es que precisamente porque las diferencias, la gente no, precisamente porque nuestra experiencia con la diversidad de género es más cotidiana que con la diversidad étnica, es lo que ha hecho que la transición pueda parecer tan natural, ¿no? Es decir, nosotros es más común que vivamos con personas que pertenecen a otras categorías de género que vivamos con personas que pertenecen a otras categorías étnicas. Entonces, por eso es que hemos construido las categorías étnicas como otros más radicales que las de género. Y creo que eso encaja muy bien con tu ¿cómo llamarlo? Diagnóstico, si es que lo entendí. Bueno, muchas gracias. Perdón, aquí había una pregunta.
Hola, buenas tardes. Me llamo Jerónimo, soy biólogo. Y bueno, yo tenía una pregunta en cuanto a la parte de apropiación cultural, ¿no? Porque se empezó hablando, bueno, se mencionó en la plática que está el concepto de género y raza y que tiene mecanismos comunes que trabajan bajo lógicas similares y que por eso se puede hacer como un poco esta analogía, ¿no? Pero entonces yo me pregunto, ¿qué tanto tiene que ver la parte del privilegio tanto en uno como en el otro? Porque no es lo mismo el privilegio que tiene una persona, por así decirlo, una persona trans, y como el papel que juega en la sociedad al privilegio que tiene una persona blanca que está teniendo esta faceta de apropiación cultural, ¿no? Y entonces, ¿qué tan similares, pues, o sea, puedes ver los dos fenómenos, o sea, partiendo del privilegio, ¿no? Porque es algo que a mí me parece importante y, o sea, y ver como dónde está posicionado el sujeto, ¿no? En cuanto al contexto social. No sé si me explico un poco. O sea, porque a mí me preocupa un poco como esta parte. Y ya, es eso. Ok. Si quieren, ahorita vamos a contestar y ya pasamos a la siguiente ronda. Bueno, primero sobre Moisés, gracias por la aclaración. Yo, la verdad es que, dada su definición, no veía, pero bueno, tienes razón. Y Axel pone cara, así que luego tendremos que preguntarle por qué pone cara de que no se sigue necesariamente que de esa definición haya abolicionismo. A mí me gustaría saber la respuesta. Y sobre la observación que me haces de por qué la primera persona debe ser de alguna manera la autoridad fundamental, de hecho es una cuestión que, si te das cuenta, yo no dije que debiera ser la autoridad, dije que de facto así era y que eso remitía a cómo estaban funcionando las categorías. Pero no me detuve un poco de hecho no me detuve a decir si así debía ser o no. Y una razón por la que no me detuve a eso es, hay una razón teórica y una razón política. La razón teórica es que hay una feminista que se llama Cressida Hayes, que ha sido muy crítica de la epistemología transfeminista precisamente por decir todo el tiempo que la autoridad debe tenerla la primera persona. Y ella ha dicho, pues esto es un exagerado optimismo que presupone que si le dejas a la gente declarar quién es, esto es en sí mismo un acto de emancipación. Ella ha sido muy crítica. Dice, yo entiendo por qué en la historia del movimiento trans se da este movimiento de alguna manera, porque es la ruptura con la tutela médica. Dice, entiendo la razón histórica, porque la razón histórica de alguna manera es dejaremos de ser definidas y definidos por otro, ¿no? Y en ese sentido espejea una frase famosa de los años 60 en el movimiento de liberación homosexual, y es: los expertos en homosexualidad son los homosexuales. De alguna manera estamos viendo un movimiento parecido, no idéntico, pero sí parecido, porque también con el deseo parece que la única persona que lo testimonia pues eres la primera persona, ¿no? Así, ¿qué te gusta? Pues solamente tú lo sabes. Entonces la razón histórica queda claro, y es que la razón histórica de alguna manera rompe con esta tutela médica, rompe con esta tutela incluso jurídica, donde el Estado y la medicina son literalmente los que te dicen quién eres. Y en ese sentido, cuando haces, digamos, esa comparación contra esa configuración de cómo funcionaban las minorías sexogenéricas y cómo funcionan ahora, sin duda que parece un avance, que ahora la autoridad no la detente un tercero sobre ti, porque entonces parece que hay una ganancia en autonomía. Pero Cressida Hayes es muy escéptica, porque dice, bueno, el problema es que esto termina por perder de vista el hecho por ejemplo, de la materialidad del género y del cuerpo, de que finalmente el género también es una serie de posiciones sociales. Dice, el movimiento trans quizás ha sido demasiado optimista pensando que con el acto de la declaración y arrastrar el género, digamos, al ámbito de la primera persona, que eso solito de alguna manera logrará desarticular las dinámicas opresivas, sexistas. Y ella dice, esto probablemente no va a pasar.
el movimiento trans ha sido ingenuo en eso, ¿no? Entonces, yo no defendí la tesis de que era la situación, si quieres, ideal o que así debería ser. Sí te diría, probablemente es una situación mucho más deseable que la situación anterior. Pero te decía que tenía una razón teórica, que es que comparto el punto que hace Cressida Hayes cuando señala que pues, está esta limitación de ingenuidad. Y hay un punto político, y es que también lo menciona Rebeca Túbeles, y alguien que no va a compartir de ninguna manera tus experiencias. Quizá lo que esperas de una persona así es un aliado o una aliada, y no necesariamente que tome tu lucha, ¿no? Entonces, ese punto es un punto muy problemático, porque es un punto que de hecho ha usado alguna parte del feminismo radical trans excluyente, pero que también te lleva a la pregunta de qué haces, por ejemplo, cuando aparecen voces que se declaran a sí mismas trans, así y ya, y que lo único que hay es un acto de declaración. ¿Cómo lidias con una situación política así, ¿no? Y lo pongo de ejemplo sin decir nombres porque es una situación real. O sea, sí se da. Y justo, si en los agradecimientos mencionaba a esta amiga Lea Muñoz, es precisamente porque ella me dice, de alguna manera, si eso pasa y si eso genera un problema político, es porque hemos privilegiado tanto el testimonio, la autoridad de la primera persona, que hemos empezado a perder de vista los temas de las materialidades, de las relaciones sociales. Eso ha pasado. De alguna manera, la lucha feminista en ese ámbito quizás se ha reducido al absurdo a sí misma, pero no queda claro hacia dónde moverse. O sea, si tú me preguntas hacia dónde nos movemos, yo no me sentiría cómoda diciendo, pues hay que reinstaurar la vigilancia por parte de nadie. O sea, yo te diría, me queda claro que la posición de la autoridad de la primera persona es mucho mejor que la tutela médica. No me queda claro que sea una posición ideal. De hecho, no procedía a justificarla. Procedía a decir simplemente esta existe y evidencia una diferencia ontológica. Y si tú me preguntas, ¿la justificaría? Yo te diría exactamente lo que ya te dije, ¿no? Entonces el contraste epistemológico y metafísico entre ambas categorías se borra un poquito. O sea, parece que es más sólido ser político. Sí, digo, para los que no escuchan por internet, lo que me dice Moisés es que parece que al final el punto más fuerte es el político. Y de alguna manera yo diría que sí, porque lo que estaba tratando de hacer es decir, hay una diferencia epistemológica, esta diferencia epistemológica pone en evidencia una diferencia ontológica, y entonces la pertinencia de modificar o no las ontologías, o sea, yo no estoy negando que sea posible. O sea, estaría yo de acuerdo con todas estas filósofas o con el propio Ian Hacking que estas son ontologías históricas y que pueden cambiar. No sé si a voluntad, pero pueden cambiar. Y no niego que sería posible, por ejemplo, tener una raza que funcionara con la gramática del género. Pero ahí es donde hago la pregunta de si esto es políticamente útil. Y que creo que es de alguna manera la pregunta que creo que se le escapa a Rebeca Tubel. Entonces sí, al final de alguna manera lo que hago es un rastreo hasta esa pregunta, y lo que no alcanzo a ver es ¿por qué sería emancipatoria la categoría de transracialidad? Podría justo ser lo contrario. Y aquí, por ejemplo, creo que en el caso, por ejemplo, del feminismo, algo, y lo dice una de las mujeres que mencioné, cuyo nombre es imposible recordar porque creo que es finlandesa, que ella es una especialista es especialista en muchas cosas, pero una de las cosas que dice es el sujeto del feminismo siempre ha sido un sujeto borroso. De hecho, cuando se hablaba de que el sujeto del feminismo era la mujer, de todas maneras era un sujeto borroso. Dice, y el sujeto del feminismo, a pesar de que ha sido un sujeto borroso, nunca se ha vuelto políticamente, digamos, inútil o ha quedado inactivado por eso. Y eso es un elemento importante porque la irrupción de los sujetos trans
lo único que hace es de alguna manera sumarse a un sujeto que ya era borroso, pero si este sujeto funcionó históricamente en un plano político, siendo borroso, no queda claro que la adición de lo transgenérico de alguna manera lo lleve al miedo que tiene el feminismo radical transexcluyente, que es entonces la desaparición del sujeto político, que es un punto que dicen, desaparecerá el sujeto político del feminismo, desaparecerá el sujeto político mujer, entonces era imposible pelear por la emancipación. Lo que dicen es, no, este sujeto siempre ha sido un sujeto borroso y así ha funcionado. La adición de lo trans no le va a restar contundencia. En el caso de lo transracial, quizá de hecho lo que perdemos es la posibilidad de una cohesión, donde la lucha política ha funcionado distinto, ¿no? Entonces, sí, por eso al final no dije mucho más de eso, pero sí como que decía, creo que esta es la pregunta importante. No me queda tan claro que la lucha por la equidad racial pueda funcionar si entra una categoría de transracialidad con tanta fuerza. Pero no estoy diciendo que no pase, lo que estoy diciendo es que no me queda tan clara la utilidad política, ¿no? Sobre el abolicionismo, el género, lo que yo diría es que hay dentro de ciertos discursos radicales, en efecto, una especie de inercia de suponer que el abolicionismo de género es el único camino. Y eso no me queda claro. No me queda claro que sea necesario, no me queda claro que sea un paso necesario para alcanzar la justicia, cualquier cosa que eso sea, el tener que pasar por un abolicionismo. Y de hecho creo que podríamos perder muchas cosas, o sea, podrías perder la capacidad incluso de nombrar y de testimoniar una serie de experiencias. Sobre lo que me dice Axel, sí, que quizás hablé con demasiada generalidad diciendo que la filosofía analítica en la metafísica social ha olvidado la pregunta de la política. Luego creo que pasa un poco una suerte de espejismo de que parece que en la filosofía continental hay más compromiso político que en la analítica, y sí creo que no es cierto. O sea, sí creo que quizás a veces no es tan obvia en la filosofía analítica, pero sí está allí. Pero sí creo que hay el olvido de una serie de categorías, quizá porque no hemos sabido integrarlas, como las que mencionaba hace rato, ¿no? O sea, como las categorías de deseo y poder. Y cuando yo, por ejemplo, leo a estas filósofas, a pesar de que ellas se leen a sí mismas como defendiendo posiciones muy antagónicas y muy distintas entre sí, cuando voy y leo, por ejemplo, a una Judith Butler o a una Jasbir Puar, digo, no, pero estos sí son diferencias. Y veo un involucramiento mucho más fino, con categorías que a veces no terminamos de entender, ¿no? O sea, ¿qué carambas es el deseo? No lo sé. Pero, por ejemplo, alguien como Jasbir Puar dice, bueno, tenemos que pensar la raza y el género como ensamblajes, y de hecho ella usa la misma metáfora, y no como un espacio vectorial, donde están hechas de una multitud de factores, donde una de esas es el deseo, por ejemplo. Entonces, con respecto a lo que me dice Axel, sí es cierto que hay una preocupación por lo político, después de todo está allí, pero luego sí siento que también hay una especie de aplanamiento de lo que se entiende por lo político, a una manera de leer lo político muy acotada, ¿no? A lo político como lo que ocurre en dar y pedir razones, en un espacio de racionalidad, en un espacio de argumentación, o incluso lo que se genera colectivamente, y creo que se pierden otras fuerzas. Pero bueno, estoy de acuerdo con lo que dices sobre el borramiento de los movimientos de los afroamericanos. Yo no hago historia de la raza, pero bueno, por cercanía con gente que sí, veía ese punto, pero bueno, no me atrevería, digamos, a hacer una historia, pero, o sea, sí agradezco el comentario. Y finalmente, sobre el punto que hace Jerónimo sobre la apropiación cultural y el privilegio,
bueno, lo que tú decías es justo lo que decía de alguna manera Rebecca Tubel cuando decía que el privilegio funciona distinto, ¿no? O sea, por construcción la raza blanca es la raza que no tiene, digamos, otras herencias. Es una raza construida como en términos de una pureza, incluso por el criterio de la gota de sangre. Y que entonces lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos es que si tú puedes reclamar una parte de sangre, no sé, nativa americana o latina o algo, incluso si no se ve, puedes reclamar esa identidad y la puedes incluso reclamar frente al Estado. Y en ese sentido parece que hay un privilegio porque la puedes reclamar pero no la puedes rechazar, ¿no? O sea, si se te lee como teniendo esa genealogía de alguna manera, no se te puede rechazar, ¿no? Entonces, no sé si es lo que me estás preguntando con respecto a la raza, pero ahí pareciera entonces que el sujeto blanco en principio puede arroparse de una manera mucho más fácil en otras razas que otro sujeto, porque en principio tiene la capacidad de abrazar esas apariencias, porque está construido como un sujeto en términos no quiero decir purezas, pero como hay un racismo de fondo, quizás haya que decirlo como es, o sea, no hay nada allí de otras herencias, ¿no? Y cuando eso está presente no se quita, ¿no? De alguna manera. Entonces ahí parece que hay un privilegio. No es enteramente análogo a lo que pasa con la experiencia trans en hombres y mujeres. Sí es cierto que en general los hombres trans tienen mejor passing que las mujeres trans, pero tampoco es siempre, ¿no? O sea, ahí la analogía no funciona, pero a ella no le interesaba que fuera una analogía perfecta. Lo único que ella quería desactivar era la idea de si no admitimos la transracialidad porque no sería simétrica, entonces no admitamos la transgeneridad porque tampoco es enteramente simétrica, ¿no? Entonces el punto que ella hace es simplemente ese. Si estás pidiendo simetría radical, bueno, pues eso no lo vas a encontrar en lo transgenérico. ¿Alguien más? De este lado. Aló. Soy Álvaro Sáenz, estudiante de maestría aquí del Instituto de Filosóficas, también analítico. Lo primero, para seguir con la discusión de Haslanger, yo había quedado con la idea, leyéndola, que sí, ella es explícitamente abolicionista, pero ahorita que Moisés lo menciona, también recuerdo la parte que ella dice que no es explícitamente abolicionista, y revisando en la introducción de su libro, ella dice más o menos que si su teoría se sigue, no deben existir más mujeres ni hombres, pero apuesta por crear nuevas categorías de género que no tengan estos problemas de subordinación, Sí, ¿no? Entonces, es es abolicionista, pero revisionista, podríamos decirlo. Sí, tienes la razón en eso. Ahora, una pregunta, más bien, como para seguir en la discusión. Yo sí le había visto en el artículo como una ventaja política de la categoría de transracionalismo, de defender el transracionalismo. Transracialismo. Transracialismo, perdón. Y El otro quién sabe qué sea, pero suena divertido. Y es la siguiente, nos permite dejar más claros los límites de algo que se me ocurre llamar como entitlement activista. ¿Hasta qué punto yo como hombre, por ejemplo, puedo entrar a jugar en el feminismo, ¿no? Si tú te fijas, todas las descripciones de las filósofas que hablan de feminismo son filósofas, ¿no? Y claramente es muy difícil encontrar hombres filósofos que discutan este tipo de temas. Sé que los feminismos transexclusivistas, no conocía ese término, pero abogan mucho eso, ¿no? Creo que tú participaste en internet en esta discusión con esta profesora colombiana, Carolina Sanín, que dice, yo soy mujer porque tengo varios, bla, 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 y toda una historia de opresión que una mujer trans tal vez no comparte. Si nosotros hacemos una línea clara, digamos, tanto en transgeneridad como en transracialidad, de quién sí es un sujeto perteneciente a cierta clase y quién no, nos queda más fácil decir
quién puede luchar como sujeto y quién puede luchar como aliado. Supongo que en el caso de esta mujer de Dolezal, si no le aceptamos que ella es afrodescendiente, entonces no puede tener el cargo que tenía. Entonces sí hay cierta ventaja política cuando vivimos en contextos sociales donde hay cuotas raciales y cuotas de género, ¿no? Muchos podrían decir, si una mujer transexual puede aprovecharse de las cuotas de género para tener una posición en un congreso, ¿por qué no una persona transracial que se considere aliado de una lucha y representante de los intereses de un grupo racial, así no pertenezca socialmente a ese grupo racial, pueda participar de una cuota indígena de género, indígena o racial, afrodescendiente, o incluso de las ventajas políticas que eso tiene, como exención de impuestos de las primeras naciones canadienses y australianas, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo lo veía por ese lado, ¿no? De la discusión en específico con este caso es hasta qué punto esa mujer tiene que ser negra y tenemos que aceptarla como negra para ocupar un puesto político negro. Acá. Hola, yo tengo, bueno, una amiga me mandó una pregunta, está viendo la plática en línea. Tu nombre. Y su nombre es Julia Marquese y pregunta sobre el concepto de ensamblaje que mencionaste y dice que le gustaría que profundizaras en él. ¿Crees que el concepto de ensamblaje sea una superación del concepto de interseccionalidad? Y si sí, ¿en qué términos? ¿Alguien más? Pues nos quedamos con estos. Bueno, sí, la precisión que haces, en efecto, creo que eso ayuda, porque sí, yo también recordaba que sí, que ella, Sally Haslanger, dice, el concepto de mujer se acaba cuando se acaba la opresión. Pero tienes razón que no es lo mismo presuponer que vamos a abolir el concepto de mujer porque vamos a acabar con la opresión que presuponer que vamos a acabar con el género. Entonces yo había hecho de alguna manera una equiparación, que tienes razón que no está allí, pero ella tienes razón también en señalar que sí señala que el concepto de mujer se desaparece y se acaba cuando se acaba la opresión. Que era algo que a mí me metía mucho ruido, precisamente porque yo no creo que sea la mejor manera de definir el concepto de mujer. Ni siquiera sé si sea buena idea definir este tipo de cosas, pero bueno, si vamos a estar definiendo cosas de tal manera que el triunfo, digamos, implique la desaparición del sujeto que luchó, ¿no? Me parece problemática esa decisión, pero bueno, sí, agradezco ese comentario. No participé directamente en el debate en Colombia. Mati me citó, de hecho, porque aquí habíamos tenido un debate parecido. Entonces, cuando se da el debate en Colombia entre Mati y esta profesora, terminé citada, pero bueno, yo no voy, o sea, yo he decidido por salud mental no volver a tener ese tipo de discusiones. Y sobre lo que dices de la preocupación de las cuotas, este es un argumento, de nuevo, que aparece muchas veces. O sea, ¿puede alguien hacer la experiencia de la transición para aprovecharse de eso? No es un argumento muy distinto a la idea de la gente que, por ejemplo, dice, claro, alguien aprovechará el hecho de que las mujeres trans pueden entrar a baños de mujeres para vestirse como mujer y entrar ahí y acosar mujeres. ¿Es una cosa que se puede descartar en principio? La respuesta es no. ¿Es frecuente? La respuesta es no tenemos un solo caso registrado de que eso pase, ¿no? Como posibilidad teórica es posible, sí. No ha pasado. No me atrevería a decir que no puede pasar, porque hace rato decía que hay debates sobre, ya nos está pasando en México un debate sobre quién es trans.
quién es legítimamente trans y quién simplemente está tomando la identidad. Y tenemos un debate en este momento por eso, ¿no? Entonces no puedo decir que sea imposible. Lo que estoy diciendo es, no conozco un solo caso de alguien que lo esté haciendo clara y contundentemente para aprovecharse de eso, ¿no? Entonces, la preocupación en el término de género yo la descartaría. Ahora, ¿podría alguien, en el caso de la raza, si se aceptara eso, hacer lo mismo? Pero entonces a quien le tendrías que preguntar eso no es a mí, sino a Rebecca Tuwel, ¿no? Así, a ver, ¿tú qué consideras que este concepto de transracialidad debe ser aceptado? De alguna manera, ¿cómo lidiarás con esto? Yo creo que le va a pasar lo que nos está pasando ahorita en el movimiento trans, y es que de repente volteas y dices, ¿eres un infiltrado o eres una nueva manera de construir lo trans? Y no lo sabemos. Sí, claro, pero puede haber una manera negativa de aprovecharse, de aprovecho de la cuota o lo que sea, o puede haber una manera positiva de aprovecharse. Me uno a una lucha que considero valiosa para unirme, así yo no pertenezco al grupo. Bueno, pero eso no es aprovecharse, ¿no? No, pero más bien, la ventaja Sumarse. que yo te quería señalar es la oportunidad de que haya sujetos no pertenecientes a un grupo racial, no socialmente pertenecientes a un grupo social, que puedan participar activamente como sujetos de cambios y que no queden excluidos simplemente por no ser. Bueno, o sea, si me preguntas eso, pues yo no soy una purista que crea que las luchas las tienen que hacer solamente los sujetos involucrados, porque me parece de una torpeza política enorme hacer eso. No solo en el tema de género y en el tema de raza. O sea, yo de hecho diría, y esto me compromete a muchos problemas en La Gozadera y en otros espacios, pero yo tengo severos problemas con los separatismos radicales porque sobreestiman la fuerza de los colectivos luchando en solitario. No estoy diciendo que me parecen ilegítimas esas formaciones, no estoy diciendo eso. Me parecen voces políticamente importantes, legítimas, que aportan mucho. Creo que sobreestiman la capacidad de cambio que pueden tener los colectivos separados. Pero no estoy deslegitimando eso, lo que estoy diciendo es que me parece que se sobreestima la capacidad de transformación. Alguien podría decir, bueno, claro, cuando estás hablando del proletariado es una mayoría. Pero la población trans no es ni el 1%. Entonces, un separatismo probablemente no sea nuestra mejor idea. O sea, si ese es el punto, pero por supuesto que admitiría que tiene que haber un sujeto aliado, que tenga un papel protagónico, y al que no bombardearía yo diciéndole fuera, porque no creo que puedas hacer esta lucha así. O sea, no lo creo. De verdad, cuando veo los porcentajes, digo, cuando la esperanza de vida es tal, cuando el acceso a trabajos es tal, si no tienes aliados no vas a tener nada. Y la pregunta que hacía Julia, a ver, yo no sé todavía si quiero comprometerme con la idea de que la noción de ensamblaje es la panacea, pero sé que sí lo presenta Jasbir Puar como la superación de la noción de interseccionalidad. O sea, Jasbir Puar sí dice, el problema con la noción de interseccionalidad no es en lo que se quería hacer con ella, sino en lo que hacemos con ella. Lo que de hecho hacemos con la noción de interseccionalidad es que la hemos colapsado en su contrario. O sea, ahora es un espacio vectorial, ahora es un feministómetro donde mientras más vectores de opresión tenga, entonces mayor es mi opresión y entonces más legitimidad tengo de alguna manera de quejarme. Dice, y esto es absurdo. El concepto no se hizo pensando en eso. En ese sentido, podría decir, a ver, no es una superación de la intención original de Kimberly Crenshaw. Es una crítica a cómo el concepto funciona ahora, el concepto de interseccionalidad, porque ahora lo usamos en todos lados, es decir, hay que ser interseccionales, y en efecto lo usamos como si fuera un plano cartesiano, y tiene todas estas consecuencias que yo señalaba, ¿no? La homologación de todas estas categorías como si fueran lo mismo.
Entonces, Jasbir Puar sí considera que es un concepto cualitativamente mejor. El problema es, y no es una crítica a los deleuzianos, bueno, quizás sí, es que no hay un punto donde esté bien definido. Y quizás es una herencia que tengo de haber pasado por filosóficas, pero me preocupa cuando terminas un libro de 350 páginas y no hubo un solo punto donde la gente se tuviera a explicar su concepto más importante. Quizás es una limitación mía, pero dado eso yo no cantaría victoria diciendo ya tenemos un nuevo concepto, wow. ¿Alguien más? Yo tengo una pequeña pregunta de clarificación. No me acaba de quedar totalmente claro por qué dices que a Tubel se le escapa el argumento político, o que no está claro el argumento de utilidad política, porque yo creo que en este argumento de tipo normativo, que como tú bien señalas está haciendo, pues digo, al menos hipotéticamente pensando en un mundo en el que se pueda defender la transracialidad como la transgeneridad, pues idealmente también se podría llegar a cuestionar la naturalidad, el carácter contingente, la indeseabilidad, y pensar en cuál es la mejor salida política, si es abolicionista de otro tipo, para tanto las distintas razas como los géneros que habitan en cada sociedad. A lo mejor la salida racial no va a ser la misma en México que Estados Unidos, en donde los problemas de raza y de género son diferentes, y en ese sentido entiendo que hay que atender pues a la historia y a los fenómenos sociales de cada lugar desde la perspectiva descriptiva. Pero me parece que nada de esto descalifica el argumento normativo que Tubel está haciendo, ¿no? Y creo que la ganancia del argumento normativo pues es precisamente un poco lo que decía Moisés, pues de poder separar lo epistemológico y lo metafísico y poder equiparar las ganancias del movimiento transgénero en la racialidad. Digo, que sea posible como desde un punto de vista empírico, pues ahí está la carga de la prueba, ¿no? Pero al menos de una perspectiva filosófica normativa, me parece que ya hay una ganancia política en pensarlo de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, nada más me gustaría saber qué piensas. Me dejas pensando en una cosa, y es quizá que yo tenía un presupuesto inadvertido. A ver, una respuesta que hemos dado desde los, bueno, no la he dado yo, o sea, una respuesta que está en los estudios trans es que muchas veces está esta exigencia que el sujeto trans tiene en sus hombros la responsabilidad de demoler al género. Y las respuestas han sido, oigan, no, apenas poco en mi vida, no me pidan que además ahora me toca demoler al patriarcado para justificar mi existencia, ¿no? Claro. Entonces, es un argumento que se usa mucho para decir esta exigencia que también ha hecho, por ejemplo, el feminismo TERF, diciendo de muchos cuerpos trans de alguna manera reconstituyen lógicas binaristas en vez de ir en contra del patriarcado y el género. De alguna manera presupone que el sujeto trans tiene que ser un sujeto heroico, que tendría el deber de justificar su existencia al anular el género y el patriarcado. No sé si yo inadvertidamente le estoy pidiendo algo parecido a lo transracial. O sea, cuando yo hacía la pregunta de cuál es la utilidad política que vamos a ganar en el ámbito de la raza al admitir este concepto, no sé si estoy haciendo un movimiento de alguna manera injusto, y es pedirle a los sujetos transraciales que sean sujetos heroicos, que de alguna manera que tendrían que tener en sus hombros para justificar su existencia un papel estratégico a la hora, sí, bueno, claro. Galeano diría quizás ahí sí, pero ¿y los demás qué, no? O sea, no sé si de manera inadvertida le estoy pidiendo al concepto de transracialidad que se justifique a través de la creación de una especie de sujeto heroico, que no le pido al sujeto trans, porque me parece que es demasiado una exigencia exagerada.
quizás estoy cayendo ahí en una contradicción, tendría que pensarlo. O sea, tendría que pensar si podemos admitir la transracialidad casi que porque sí, sin hacerle una... o sea, decir simplemente es posible. Admitámosla sin que la justificación sea justifica tu existencia, sino simplemente, bueno, pues existo y ya. Tendría que pensarlo, pero antes de retractarme por completo de lo que he dicho, sí creo que si Rebecca Tubel quiere emprender una defensa a ultranza de la noción de transracialidad, sí creo que sería importante mostrar que no va a tener efectos negativos. Y yo creo que, por ejemplo, en ese sentido, algo que decía yo hace rato, el transfeminismo sí ha contestado explícitamente diciendo, a ver, no, si bien no tenemos por qué ser un sujeto heroico, tampoco es el caso que nuestra existencia implica la desaparición del sujeto político del feminismo o nada de eso. O sea, de alguna manera, si quieres, había una respuesta que dice, a ver, ni representamos la panacea liberadora, pero tampoco representamos la anulación. O sea, el sujeto político del feminismo, por eso decía hace rato, siempre fue de alguna manera vago. ¿Quién era la mujer? Pues en realidad había una serie de experiencias atrás de eso. Claro. Simplemente se sumaron otras y el sujeto político ha permanecido funcionando políticamente, ¿no? Entonces, yo lo que no me queda claro en el caso de la raza, y más que decir que no se da, lo que estoy diciendo es que no me queda claro, es cómo irrumpe un concepto como el de transracialidad ahí, en ese escenario. Creo que tendría yo que aceptar que no sería justo pedirles que sean sujetos heroicos, pero esta cuestión que yo señalaba, de alguna manera, por lo menos en Estados Unidos, los movimientos raciales se han de alguna manera organizado en contra de una mayoría hegemónica blanca para tratar de preservar cultura, identidad, lenguaje, tradiciones, e incluso para empoderarse y ganar accesos. ¿Cómo le pega este concepto a esa forma de activismo? Es lo que no me queda claro. Y es la pregunta que yo creo que está detrás del enfado. Claro. O sea, porque yo diría, bueno, ¿cómo irrumpe allí? ¿Qué estamos ganando? Y tienes razón que quizás estaba yendo demasiado lejos al decir, como no me estás justificando su existencia, entonces queda rechazada. Quizás estoy pidiendo heroicidad, pero aún así la pregunta, yo creo que también tendríamos que mostrar si no de alguna manera termina por socavar algo, que finalmente nos gusta aceptarlo o no. El transfeminismo sí responde a esa objeción del feminismo TERF y dice, no solo no hemos socavado al feminismo, sino que de alguna manera hemos abierto las voces críticas y todo eso. Quizás se pueda hacer eso desde lo transracial. Por eso no estoy diciendo que Rebecca Tubel esté mal. Lo que estoy diciendo es que esa pregunta, que me parece la más importante, no la veo tratada con la importancia que quizá merecía. Claro. No sé si esa es una buena respuesta. Es una muy buena respuesta porque está haciendo filosofía política, analítica y normativa, entonces probablemente no se pueda contestar completamente desde la perspectiva del activismo, ¿no? ¿Algún otro comentario? ¿No? Muy bien. Bueno, nada más queda invitarlos a la sesión que va a tener lugar el 5 de septiembre, en esta ocasión en el Instituto de Investigaciones Filosóficas, en el aula Luis Villoro. Va a presentar Eva Alcántara, investigadora de la UAM, la ponencia Niña o Niño, la incertidumbre del sexo y del género en la infancia. Esperamos contar con su presencia. Muchas gracias, Giovanni. Ah, aquí está. Una más para que la escanee y la guarde.
Uy. Me has dejado pensando. ¿Sí? No puedo escribir esa nota todavía.